la unidad sea una prioridad para que ninguno de esos puntitos que a veces escapan por ahí puedan escaparse esta vez y de alguna manera todo el peronismo confluya en un voto unívoco. Me da la sensación también de que esta elección no define nada, que hoy por hoy la suerte del gobierno está echada más allá de cómo salga la elección, porque lo que está absolutamente terminado y fracasado es el programa económico del gobierno, que los sectores del poder le han bajado el pulgar también. Y en ese sentido hay una vieja frase de Napoleón que decía: cuando tu enemigo se está equivocando, mejor ni lo molestes. Y me da la sensación que se siga equivocando. Y me da la sensación que un poco la propuesta del peronismo es esa. Al mejor estilo de cómo Perón definió su vuelta, ¿no? Cuando le preguntaron alguna vez en aquella famosa entrevista que le hicieron Schettino, Pino Solanas y Gerardo Vallejo en la actualización doctrinaria, ¿qué va a hacer usted, general, para volver? Y él dijo: no voy a hacer nada. Todo lo van a hacer mis enemigos. Y un poco me parece que ese es el sentido de esta propuesta electoral que formuló el peronismo, sobre todo en los principales distritos, provincia de Buenos Aires, capital federal, teniendo presente esa máxima, ¿no es cierto? El poder hoy le ha bajado el pulgar, el poder económico al gobierno. Será cuestión de tiempo, como dice Guillermo Moreno, será de un modo que parezca un accidente. Pero el peronismo en ese sentido lo que tiene que hacer es prepararse para ser alternativa, prepararse para manejar poder una vez que el poder decida qué hacer con esta restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista. Y un poco, por supuesto, la idea es esa, ¿no es cierto? Aquí en Capital van a estar encabezando la lista de senadores Mariano Recalde, la de diputados el compañero Itaí Hackman con Kelly Olmos como segunda en la lista. En provincia, Jorge Tayana encabezando, una lista de diputados bastante representativa, por cierto. Y bueno, las cartas están echadas. Lo peor que podríamos hacer en este momento es comernos las tripas entre nosotros. Me parece que es hora de unión, de fuerza, de decisión y de hacerle entender a nuestro pueblo que votar esto no es más que profundizar la crisis y llevarla hasta extremos que después van a ser muy difíciles de volver, ¿no? De esos extremos de un 90% de hambruna generalizada en la Argentina, más de 20% de desocupados. Ese es el paisaje que nos espera en la Argentina si este gobierno sigue andando por el mismo camino por el que viene andando hasta ahora. Así que bueno, se vienen las elecciones, los nombres están en la cancha. Ahora hay que trabajar para convencer primero y principal a nuestro pueblo de que hay que ir a votar. Eso es lo primero, porque si no el ausentismo puede llegar a ser muy grande. Y también, por supuesto, el hecho de que Cristina esté proscripta, más un alto ausentismo, le quita legitimidad a las elecciones. Y yo creo que es eso lo que está buscando el poder, en este caso que está detrás de este gobierno. Está buscando deslegitimar a las elecciones en sí misma y deslegitimar a la democracia, porque la democracia a este modelo económico y social absolutamente excluyente y colonial no le sirve. Que haya marcos democráticos por los cuales desenvolverse, a este gobierno no le sirve, a esta propuesta no le sirve, y lo que nosotros tenemos que hacer es responder con política y con democracia, con más democracia y con más participación. Por eso me gusta que en la campaña que ha lanzado ya Fuerza Patria a las calles, tiene que ver con eso, tiene que ver con alentar la participación, alentar el compromiso del voto y que después no pueda venir la clase media desencantada de la mierda que votó hace 2 años atrás a decir no, yo no lo voté, como hacían con Menem, ¿no? A no hacerse cargo. Esta vez me parece que hay una sociedad que tiene que hacerse cargo, a la que hay que interpelar y a la que hay que ir a buscar para que vote, para que participe por sobre todas las cosas, porque a esta propuesta fascista se le contesta con más democracia, con más participación y con más política. Bueno, arrancamos con un segmento musical en nuestro programa de hoy, después de esta introducción a modo de editorial,
porque se está cumpliendo un aniversario del nacimiento del gran Gustavo Santaolalla y sin lugar a dudas que su primera banda emblemática de los años 70 fue Arco Iris. Así que queremos disfrutar un poco de música de Arco Iris mientras transitamos el programa de hoy, precisamente 19 de agosto del 2025. Único e inigualable. Se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. Perdón, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Lo siento al respirar, es como un viento nuevo que nos reunió, sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol, con su selva y su pampa y su cordillera. Va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar. Qué grande Arcoíris con su Sudamérica. Hoy en el aniversario de cumpleaños de Gustavo Santaolalla, a quien hemos visto en las redes sociales apoyando la lucha del Garrahan de los discapacitados. Qué buena decisión la de la justicia, ¿no? De ponerle un freno a los vetos autoritarios de Milei, en este caso en el tema de los discapacitados, de la ley de discapacidad. Mañana también en el Congreso se van a estar tratando los vetos a los aumentos jubilatorios y al financiamiento del Garrahan. Jornada clave mañana en el Congreso de la Nación. Pero ya tenemos en contacto a una de las candidatas que va a presentar el peronismo en Fuerza Patria en el distrito de la ciudad de Buenos Aires. En el número 2 de la lista que encabeza Itaí Hackman está la compañera Kelly Olmos. Ustedes la conocen bien, fue ministra de Trabajo en los tiempos de Alberto, pero además es una gran militante del peronismo en la ciudad desde siempre. ¿Cómo te va, Kelly? Bienvenida a Radio Caput, gracias por atendernos y felicitaciones por la candidatura. No, gracias a ustedes tanto por la mención, muy agradecida, como por la convocatoria. Muy bien, Kelly. Bueno, ¿cuáles han sido estas horas posteriores para vos después de la designación como candidata aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué repercusiones has tenido una vez que has firmado ya para participar de esta elección de octubre? Mira, hasta ahora la verdad que he tenido muy buenas repercusiones. Muchísimas compañeras, compañeros
algunos con los cuales no tenía contacto hace bastante tiempo, pero se han movilizado mucho y ratificando su apoyo para el desarrollo de nuestra candidatura en el marco de Fuerza Patria. Así que bueno, hasta ahora los que están muy en contra no se expresaron todavía directamente. Las repercusiones son las positivas. Por cierto, toda la militancia reconoce en vos, además, esta representación que vas a ejercer. Y yo decía recién que más allá de las críticas que se puedan dar respecto de los candidatos en particular, me parece que hay una apuesta en el peronismo por candidatos de la política. Justamente cuando el oficialismo actual en la nación defenestra la política, me parece que esa es la respuesta. Más política, más democracia. Kelly, ¿cómo la ves? Mira, me parece muy buena tu reflexión. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hemos logrado un esfuerzo de unidad muy importante que, como señalás, pone en valor la política, es decir, el compromiso. Nosotros vivimos para la política, no vivimos de la política. Esa es la característica que tenemos. Y la verdad, lo que sentimos es que los neoliberales, en particular en este momento el proyecto de Milei, lo que hacen es tratar, además de denostar a la política, embarrar la cancha, generar mucho ruido, porque a ellos no les interesa discutir de lo que pasa con el conjunto del pueblo. Discutir con el pueblo es una cuestión que nos interesa a nosotros porque queremos ampliar los niveles de conciencia, de compromiso, de responsabilidad, de organización del pueblo. Ellos prefieren que los temas de poder se debatan solo entre el círculo al que pertenecen. Mientras más pequeño, mejor. Y al conjunto lo que hacen es darle mucho ruido, mucho circo, y nada más. Me parece que esa es lo que diferencia sustancialmente las iniciativas nuestras respecto de la de ellos. Claro, claro. Y este principio de unidad casi total que se ha alcanzado en la ciudad de Buenos Aires es un poco corregir lo que pasó en mayo cuando por unos 2 puntitos que se fueron con otros candidatos del peronismo, ¿terminaste perdiendo ahí nomás con La Libertad Avanza en la elección que lideró Leandro Santoro? Sí, es continuar la política de unidad que iniciamos con esa propuesta frente a la elección de mayo y que la verdad dio muy buen resultado por la calidad de todos los candidatos encabezados por Santoro, y completarla, digamos, seguir trabajando por esa unidad para poder hacerle a la ciudadanía la mejor oferta posible en relación a la situación que vivimos hoy, donde en el Congreso es imprescindible ponerle un muro de contención a la política destructiva que está llevando adelante Milei. Y la verdad que acá un diputado más, un diputado menos, un senador más, un senador menos puede hacer una enorme diferencia. Vos sabés que es muy fácil destruir, ellos destruyen con mucha eficiencia porque para destruir solo hace falta un requisito, que es carecer de escrúpulos. Después reconstruir es una tarea ardua, difícil, donde lamentablemente siempre hay sectores que quedan en el camino y que no hemos podido o no podremos recuperar. Por eso el primer punto es ponerle un coto a ese proceso destructivo que está llevando adelante Milei. Claro, claro. El oficialismo juega fuerte en la ciudad porque apuesta a una candidatura como la de Patricia Bullrich a senadora, que es una candidatura fuerte, digamos, ¿no? Es apostar una de las principales barajas en un distrito donde por primera vez no aparece el PRO como tal, ¿no? Hoy subsumido el partido más importante de la última década en la ciudad de Buenos Aires, subsumido en La Libertad Avanza, Kelly. Efectivamente, han logrado demolerlo y absorberlo, ¿no es cierto? Y la candidata que ellos tienen es la que mejor expresa, a mi juicio, el proyecto de Garrote y motosierra que caracteriza
a este gobierno de Milei, ¿no? Ella es no solo la que todos los miércoles hace gala de pegarle y reprimir a los más débiles, sino que además cuando le tocó una responsabilidad en el Ministerio de Trabajo fue la cara de la reducción de 13% a los salarios, a las remuneraciones de los jubilados y de los empleados públicos. Es decir, francamente, creo que es un exponente de la política a la que nosotros queremos ponerle voto. Claro, ¿y a vos qué te parece, Kelly Olmos? Estamos hablando con la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, candidata a diputada nacional para octubre, en la lista del peronismo que encabeza Itaí Hackman. ¿A vos qué fibra se te ocurre habría que tocarle a los porteños, que en los últimos tiempos se ha convertido en un ciudadano bastante refractario a la solidaridad, a pensar en el otro? Muchas veces el porteño solo mira su ombligo, si le va bien a él, no importa lo que le pase a los demás. Y esta es una sociedad que la de la ciudad de Buenos Aires, que es bastante injusta en la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Con bolsones de pobreza importantes en varios sectores de la ciudad y otros de enorme riqueza. Sí, bueno, eso es así, pero desde el punto de vista numérico, yo no creo que hoy sea un sector mayoritario el beneficiado por estas políticas. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que reflexionen sobre cómo les está yendo y actúen de acuerdo a sus intereses presentes y futuros, porque muchos tienen hijos y aspiran a que sus hijos puedan formar parte de una sociedad más solidaria, con movilidad social ascendente y puedan realizarse en este país. El mundo hoy está llevando adelante un desarrollo tecnológico realmente muy dinámico y sobre todo acelerado, donde se está dividiendo, fracturando en dos grandes universos. Un universo pequeño de la innovación, que son los que van a tener la oportunidad de tener ingresos dignos en el futuro, y un universo mayoritario de mano de obra barata deslocalizable. Esa caracterización es la caracterización que está pensando Milei para la Argentina, porque alguien que vacía la salud pública, la educación pública, la universidad pública, el sector científico y tecnológico, ¿qué futuro está pensando para nuestros hijos sino un futuro de mano de obra barata deslocalizable? Entonces yo creo que son las dos apelaciones. Miren cómo les está yendo, no solo que crean hacia el futuro, darle tiempo, porque lo que hoy está pasando es que realmente el sector productivo ya está sufriendo mucho, una importante paralización, porque se están transfiriendo muchos recursos del sector productivo a la usura, a los altos niveles de intereses. Que miren el futuro de sus hijos, el futuro de los miembros de su familia, para los cuales deberían aspirar a un futuro con capacidad de tener trabajos dignos. Totalmente. Y eso no lo puede garantizar Milei. Totalmente. Bueno, uno de los temas que seguramente va a estar en el tapete en la próxima legislatura que vas a integrar, Kelly, es la reforma laboral, ¿no? De la cual se comprometió el gobierno con el fondo a realizar. Vos tenés muchos argumentos allí como para dar el debate, me imagino. Obviamente, nosotros entendemos que cuando ellos hablan de reforma laboral, lo que están pensando es en reducir aún más los derechos de las y los trabajadores, porque lo que están pensando es, frente a una economía donde han reducido sustancialmente la competitividad de los sectores productivos, no solo por destruir la demanda interna, sino además por someterlos a una competencia externa desleal, una forma que ellos están pensando de devolverles competitividad y transfiriendo más ingresos aún de los trabajadores a la recomposición de la ganancia empresaria. Claro. Es decir, eso es lo que ellos llaman reforma laboral y es lo que nosotros necesitamos impedir.
Totalmente. Bueno, Kelly, gracias por estos minutos de charla. No va a faltar oportunidad para hacerlo otra vez antes de las elecciones de octubre. Y una vez más te felicitamos por la candidatura. Muchísimas gracias a ustedes y a entera disposición. Gracias, Kelly Olmos, candidata a diputada nacional en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, en la lista de diputados nacionales que presenta Fuerza Patria, la representación del peronismo para estas elecciones de octubre, en unidad absoluta y total, a diferencia de lo que pasó en mayo, cuando hubo una candidatura por el sector de Guillermo Moreno, otra representada por Abal Medina. Lo cierto que ahora todos esos puntitos van adentro, y eso es importante, sobre todo porque en el distrito capital se juega mucho el oficialismo con la candidatura de Patricia Bullrich a senadora, y donde el sector de la Libertad Avanza ha copado la mayoría de las listas, el PRO absolutamente entregado en la ciudad de Buenos Aires. El candidato a senador por el peronismo en la ciudad va a ser Mariano Recalde, que va por la renovación del mandato, y encabezando entonces la lista de candidatos a diputados nacionales va a estar Itay Hackman, del sector de Patria Grande, del sector político de Patria Grande, que conforma parte del peronismo y del campo nacional y popular. Pero otro de los candidatos, que en este caso va a estar en la lista aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta oportunidad como candidato a diputado nacional suplente, es Leandro Rachid, un compañero que viene trabajando desde hace rato allí en las comunas más peronistas que tiene el distrito, la 8, la 9, con un trabajo social importante, y me parece que es un lindo reconocimiento para la militancia. Por eso queríamos charlar con él. Hablamos con Kelly Olmos, que va de candidata número 2, y hablamos con Leandro Rachid, que va de candidato suplente en esta lista. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias a vos por llamar y bueno, por esa introducción tan linda que hiciste. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre a disposición, siempre es un gusto hablar y siempre es un gusto que se reconozca a toda la militancia, ¿no? Que estamos en los barrios, sobre todo en el sur tan olvidado de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos venís trabajando en una comuna bien peronista, ¿no es cierto? Como es la 8 desde hace tiempo. Sí, la 8 de hecho es la única comuna de la ciudad de Buenos Aires que gobierna el peronismo. Que ganamos las elecciones en realidad, porque el gobierno de la ciudad recorta todas las herramientas que pueden llegar a tener los comuneros, no pone el presupuesto para las comunas, entonces es un montón decir que la gobernamos porque en realidad no tienen funciones, pero no tienen tantas funciones, pero bueno, en los votos les ganamos, que eso es lo importante. Acá en el sur de la ciudad y sobre todo en la Comuna 8, gana el peronismo y sobre todo gana de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, que eso es muy importante remarcarlo. Acá la gente quiere votar a Cristina, la recuerda a Cristina y pide por Cristina y por los mejores años que vivieron en su vida que fueron con Cristina. Qué importante lo que señalás, ¿no? Porque a veces se estigmatiza al respecto y se dice, no, el peronismo tiene que llevar candidatos dóciles, candidatos que se integren, digamos, al sistema, que no promuevan cierto escozor en un electorado porteño que además está más derechizado que nunca desde hace tiempo. Y me parece que, como charlábamos con Kelly recién, Leandro, la respuesta a la antipolítica no puede ser candidatos de la antipolítica, tienen que ser candidatos que rescaten a la política, que más allá de la demonización que se ha hecho de la misma, es la política la que es capaz de conseguir que se reviertan estos ataques que está sufriendo el pueblo argentino. Así que me parece que en ese sentido la lista tiene mucho de eso, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, yo la veo así como decís. Me parece que la lista tiene como consenso general de la mano de Mariano Recalde, ¿no? Que encabeza esta campaña en Capital Federal, el jefe, el responsable del peronismo del distrito, Mariano Recalde. Y creo que el primer consenso es que todos los que estamos en esta lista tenemos que ser fieles replicadores de exigir la libertad inmediata de Cristina Fernández de Kirchner y decirle al pueblo argentino que es perseguida y que injustamente está encarcelada. Primer consenso que tiene que tener
todo el peronismo unido en esta lista, y creo que en eso estamos. Segundo, que no se puede dejar pasar una posibilidad sin enfrentarse a este gobierno cipayo que no solo le pega a los jubilados, que no solo nos baja los sueldos, que no solo genera hambre y desocupación, sino que entrega nuestro territorio y se arrodilla ante los designios que nos mandan los del norte, ¿no? A través de la Embajada de Estados Unidos, a través de los generales que tienen y demás. Creo que esos consensos básicos son los que hay que ponerlos arriba de la mesa, y después, por sobre todas las cosas, la política como herramienta de transformación que siempre decimos, tiene que estar de la mano de acciones concretas y de cada uno de los compañeros poniendo el cuerpo en todos los conflictos que tiene nuestro pueblo, porque eso también es importante. Donde hay un conflicto, sea grande o sea chico, tienen que estar los compañeros del peronismo dando el ejemplo, acompañando, encabezando, organizando a nuestro pueblo y mostrándole que la política es para arreglar los desastres que está haciendo Milei y todos sus secuaces, y no para complicarle la vida. Esta vez el armado no dejó nadie afuera, como pasó en mayo, donde por ahí por un par de puntitos de los candidatos de Moreno y medio punto de Alba Medina, se podría haber ganado la elección, ¿no? ¿Cómo la ves en ese sentido? Sí, por eso te decía que es una lista de una unidad, como todas las listas, ¿no? Que siempre quedan algunos muy contentos, otros más o menos y otros enojados, porque bueno, las listas, los cierres de lista tienen esa cualidad, y sobre todo cuando es en una unidad tan grande como la que tenemos hoy. Y además no nos olvidemos que se cerraron las listas en Capital Federal son 13 titulares y 6, 8 suplentes, digamos, no, es muy difícil que todos quedemos contentos, ¿no? Más los 2 senadores. Entonces, yo creo que lo más rescatable de este cierre de lista es la representatividad de todos los espacios, compañeros muy preparados, con experiencia, y como te decía hace un ratito, ¿no? Con el consenso sobre la mesa de cosas básicas que tenemos que tener. Exigir la libertad de Cristina, defender nuestra soberanía nacional y enfrentar a Milei en todos los campos posibles. Y creo que esta lista eso lo tiene. La ciudad de Buenos Aires, digamos que es muy particular, en el caso de la elección de mayo, tuvo lamentablemente un alto ausentismo en los barrios donde al peronismo le fue bien, porque en casi toda la zona sur de la ciudad, incluso en algunos otros barrios del centro de la ciudad como Caballito, el peronismo tuvo un muy buen desempeño en la elección de mayo. Hay que apuntalar la participación. ¿Crees que se va a poder conseguir eso, Leandro, en comunas como la 8, por ejemplo? Mira, es cierto que tuvimos un gran ausentismo y en eso tenemos que trabajar sin duda. Ese ausentismo no es propio únicamente de este sector, ¿no? De acá. Eso lo vemos también en las elecciones en Santa Fe, lo hemos visto en todas las elecciones que sucedieron. Y estamos tomando nota y estamos trabajando sobre no solo lo que proponemos, no solo cómo nos está complicando la vida el gobierno de Milei, sino de la importancia de que el pueblo vuelva a ser protagonista de su historia, que parece muy grandilocuente, pero se empieza yendo a votar y se empieza también participando en la unidad básica. Por eso es necesario que tengamos mucha unidad básica, mucha vida en los sindicatos, en las cooperativas, en las iglesias, que cumplen un rol fundamental acá en el sur de la ciudad, las iglesias de todo tipo, de todo color, de todo credo. Y quiero rescatar sobre todo a los curas villeros, a los curas de Opción por los Pobres, que la verdad que con un escarbadiente hacen un laburo espectacular y siempre muy cercano a nosotros, porque están donde está la necesidad más importante, ¿no? En los barrios donde hoy no se llega a morfar, donde hoy los narcos están tomando cada uno de los barrios populares que tiene la ciudad de Buenos Aires. Eso yo no lo escucho decir a nadie del PRO, a nadie de Milei, a nadie de los que tengan que resolver esta situación, y sin embargo lo vemos y lo sufrimos todos los días. Entonces hay un laburo muy grande para hacer, que sin duda, si lo hacemos bien, si lo hacemos en unidad, si lo hacemos coordinadamente y lo hacemos dando el ejemplo, y como te decía hace un rato, estando en cada uno de los conflictos que estamos llevando adelante, que vivimos todos los días en los barrios, eso sin duda va a hacer que el pueblo se movilice, que vuelva a participar y sobre todo que vuelva a votar, y esperamos que sea a la única lista
que enfrenta realmente a Javier Milei, que representa y representó todo este tiempo los intereses del pueblo, no solo en la legislatura, no solo en el Senado, sino también en el Congreso de la Nación, enfrentando los vetos de Milei, como vamos a ver ahora esta semana nuevamente, y votando las leyes más importantes hoy en día, que yo creo que son la ayuda al Garraham, creo que son el aumento de los jubilados, que vuelva la moratoria, que vuelvan los medicamentos gratuitos para el sector tal vez de los más perjudicados por Milei en este año y medio. En la ciudad de Buenos Aires se va a dar la particularidad, después de mucho tiempo, de que prácticamente desaparece el PRO como sello, ¿no? Subsumido en La Libertad Avanza. Un PRO que hegemonizaba la mayoría de los barrios. Algo que no vimos en la elección de mayo, donde el voto al oficialismo PRO se concentró en los barrios de zona norte. ¿Qué perspectivas le ves en ese sentido a la elección de octubre? Bueno, todo indica que ellos al PRO lo devoraron, ¿no? Lo devoró el León Violeta, todo indica eso. Pero la realidad es que Jorge Macri sigue siendo jefe de gobierno y la política en Argentina es muy dinámica. Yo no sé qué están pensando ellos, qué pasa por su cabeza de cómo seguir después de esta elección, pero yo creo que la tienen difícil. Sostener todos estos 20 años de gestión prácticamente desastrosa, generando mucha desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que se le va a hacer muy difícil, y eso nos da la posibilidad a nosotros, después de mucho tiempo, de tener efectivamente la posibilidad de en 2 años ganar la jefatura de gobierno. Yo creo que es posible, y sobre todo, por esto que vos decís, y por la nefasta gestión que tiene Jorge Macri, o sea, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. No solo 20 años de desgaste, sino 20 años de olvidarse del sur de la ciudad, y en estos últimos tiempos, sobre todo, dejando librado al azar la obra pública, las escuelas, la salud, y eso me parece que ya hay un agotamiento que los mismos vecinos, el mismo pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ya no lo va a seguir tolerando. Así que hay una gran oportunidad ahí para nosotros. Muy bien, Leandro Rachid. Definime en un concepto al candidato que encabeza la lista de diputados, a Itahí Hagman, que por ahí no es tan conocido por el público masivo, por los adherentes, ¿no? Sí, por la militancia, pero no tanto por los adherentes. ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que es un compañero leal a la causa nacional y popular, un compañero que siempre defendió en el Congreso al pueblo argentino, que siempre votó como nuestro sector, que es el que representa a Cristina Fernández de Kirchner, así lo requirió. Así que tenemos un compañero que va a encabezar una lista con todo el respaldo del peronismo y con la fuerza y la convicción necesaria que necesita cualquiera que ocupe ese lugar, que es enfrentar a Milei en cada una de las trincheras que le toque. Así que yo creo que el compañero Itahí Hagman va a tener un gran desempeño en la elección y va a seguir demostrando en el Congreso que es un diputado que representa muy bien al campo nacional y popular. Bueno, Leandro Rachid, muchísima tarea nos espera de aquí hasta octubre, trabajando como trabajan ustedes socialmente allí en los barrios más desprotegidos que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esos bolsones de desigualdad que muchas veces no se ven en esta ciudad opulenta, ¿no? O que no se quieren ver, ¿eh? Claro, que no se quieren ver. Mirá, yo te digo, acá en el sur de la ciudad vos tenés barrios populares, villas, complejos habitacionales, y también tenés algunos barrios de clase media que anteriormente no se te acercaban por ahí a la unidad básica a pedir ayuda con cosas básicas, como puede ser alimentos, que a veces recibimos donaciones, o hoy en día que vemos que vienen a los percheros solidarios, ¿viste? A los roperos solidarios, a buscar ropa. Con argumentos muy insólitos. Yo, si tenemos un minutito más, te cuento, sí, Javi, una pequeña anécdota. En la unidad básica me ha pasado de un vecino que uno lo ve, que tiene su trabajo, que común y corriente, clase media, que de repente se acerca a la unidad básica a pedirme ropa, argumentando que sus perros le habían comido la ropa. Vos fijate
lo que tiene que inventar ese vecino, que no era peronista, que no vino a sumarse a militar ni a nada, simplemente a tener que inventar una historia que sus perros le comieron la ropa para pedirme que lo ayudemos con la ropa en plena ola de frío, que se estaba muriendo de frío, porque no tenía de dónde sacar abrigo. Y bueno, por supuesto le dimos lo que teníamos, recibimos mucha ayuda de gente muy solidaria que dona la ropa, ¿no? Sobre todo de invierno, y lo pudimos ayudar y salió. Pero vos fíjate lo que está pasando en nuestro país, que trabajadores que están bajo la línea de pobreza y tienen que inventar este tipo de historia para acercarse a pedir una donación, ¿no? En eso estamos. Totalmente. Leandro Rachid, gracias, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos, Javier. Y déjame decir una última cosa. Sí. La lista en nuestra ciudad de Buenos Aires es la lista de Cristina. Nuestra lista la encabeza un gran compañero que es Mariano Recalde, y que todos los oyentes se queden tranquilos, que vamos a estar militando a destajo hasta el momento de poner el voto en la urna, y vamos a hacer la mejor campaña y la mejor elección posible para seguir enfrentando a Milei y para pedir, sin duda, incondicionalmente, la libertad de Cristina. Y bueno, vamos a festejar a San José 11-11, ¿qué te parece ese domingo a la noche? Excelente, me parece un gran plan, Javier. Lo organizamos. Un abrazo grande, Leandro. Gracias por llamar. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ahí chau. estaba Leandro Rachid, compañero militante de la 8ª sección electoral en la ciudad de Buenos Aires, que además va a ser candidato a diputado nacional en categoría suplente en la lista que encabeza Itaí Hackman, y que le sigue en el segundo lugar Kelly Olmos, con quien charlamos hace un ratito también, pero queríamos tener el testimonio de un compañero militante como Rachid, en una barriada importante de la ciudad de Buenos Aires, donde el peronismo se juega mucho, ¿no? Esas 8ª, 9ª sección electoral, que son donde están los grandes bolsones de desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad de Buenos Aires que vuelve a confrontar con lo peor de la derecha, porque Patricia Bullrich como candidata es sin lugar a dudas lo peor de la derecha, y eso es lo que tenemos que enfrentar por delante en esta elección de octubre, donde la militancia tiene un rol protagónico, me parece, ¿no? Sobre todo en la necesidad de que la gente vaya a votar. Esa me parece que es la clave de esta elección, ¿no es cierto? Que los compañeros que puedan activar, digamos, esa necesidad y ese deseo de ir a votar, que mucha gente se ha quedado en casa en el mes de mayo porque no se sintió motivada, y tal vez porque piensa, bueno, esto es una elección de medio término, no va a resolver la ecuación principal, que es desalojar del poder y del gobierno a quien nos está destrozando económica y socialmente, pero por eso es importante que los candidatos comuniquen bien y digan, ojo, porque tenemos la posibilidad de llevar al Parlamento leyes que de alguna manera reviertan todo el daño que se está produciendo. Lo que va a pasar mañana, donde se va a estar tratando la ley de discapacidades, donde se va a estar tratando también el tema de jubilados, del veto a los jubilados, y en cuanto tengamos mayor representación allí en el Congreso, mejor. Y además todos los caminos conducen a Roma. Si tenemos una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, se puede empezar a tramitar el juicio político. Y el juicio político está comprendido en la Constitución Nacional, y razones para el juicio político hay de sobra. Lo que se necesita es número. Por eso hay que activar ese gen de participación en nuestro pueblo que le haga entender de que no es una elección de medio término más, que es una elección que puede ser decisiva, porque si se consigue que se le gane al gobierno y que el pueblo de alguna manera le dé una respuesta a esta ofensiva brutal de la oligarquía a través de lo que yo llamo el proyecto de restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista, también, por supuesto, el gobierno va a tener que tomar nota, aunque no quiera, y como les decía, con una mayoría importante que pueda de alguna manera canalizar las demandas de la sociedad, se podrán conseguir resultados que reviertan este desastre, ¿no? Con leyes
con leyes como la que se van a tratar mañana de discapacidad o de aumento a los jubilados, o también en el camino del juicio político, que el juicio político es absolutamente válido, está dentro de la Constitución Nacional, está dentro de los mecanismos que le permiten a la democracia terminar con un gobierno que en este caso se está llevando todo puesto, y yo creo que también por ese lado hay que activar el gen de la participación, ¿no es cierto? Más allá de que hay que dejar en claro una vez más de que esta es una elección legítima, porque se ha proscripto a la principal líder de un gran sector del pueblo argentino, de un sector que yo creo mayoritario, y además el hecho de la baja participación también de alguna manera le da elementos a esa deslegitimación que puedan llegar a tener las elecciones. Pero, ¿qué otra cosa queda que no sea participar? ¿Qué otra cosa queda que no sea la política? Lo decía Germán Abdala, ese gran dirigente sindical de los 90, de la Asociación de los Trabajadores del Estado, de ATE, que la política es denostada por los sectores del poder, porque la política es la única herramienta que tienen los pueblos para cambiar los status quo, para cambiar las situaciones de desastre a los que te lleva el poder cuando se quiere quedar con todo y convertir a la población en súbditos y esclavos, ¿no es cierto? La única herramienta que tiene a mano el pueblo es la política, son las elecciones, es la movilización popular, no queda otra. Lamentablemente no tenemos las herramientas que tiene el poder. Por eso el poder trata de denostar a la política, de llevar el debate a los terrenos de la demonización de la política. Y equivocados estaríamos si la respuesta sería a la antipolítica ofrecerle antipolítica. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que responderle con más política, con más democracia, con más participación. Esa es la forma de transformar la realidad. Siempre lo recuerdo a Germán Abdala en ese sentido, ¿no es cierto? Y por eso, más allá de las discusiones que ha causado algunos de los nombres, algunos no están conformes, otros creen que algunos sectores cobraron más que otros, siempre pasa en los armados electorales, pero son anécdotas a esta altura de las circunstancias cuando nos estamos jugando tanto, pero tanto en las elecciones de septiembre como en las elecciones de octubre. Así que bueno, allí están formuladas las candidaturas. También, por supuesto, nos provocó un gran alegrón que Juan Carlos Molina, el padre Juanca Molina, sea candidato en Santa Cruz, una provincia tan querida para nosotros porque fue la provincia de la cual salió el gran Néstor Carlos Kirchner, al igual que Cristina, pero que hoy está gobernada por un personaje siniestro, ¿no? Como ese gobernador Valdés, que es otro de los colaboradores de Milei, a pesar de que le han destruido a la provincia de Santa Cruz, la han destruido en el sector petrolero, en el sector pesquero, con este dólar altísimo que hace que, por ejemplo, no vayan los turistas a Calafate. No hay turistas en Calafate, no hay brasileros en Calafate, es muy caro. Es el país más caro del mundo, la Argentina, hoy por hoy. Entonces, el sector turístico está afectado, el sector pesquero está afectado, el sector petrolero está afectado porque todos los pozos convencionales han sido cerrados por YPF, que ahora solo se dedica a vaca muerta. Y Valdés, el gobernador, sigue siendo una pata más del mileísmo, insólito, ¿no? Está entregando a sus coprovincianos. Por eso es importante esta candidatura de Juan Carlos Molina, del cura Juan Carlos Molina, con quien teníamos ganas de charlar hoy, tal vez lo hagamos el jueves, allí en Santa Cruz, encabezando la lista de Fuerza Patria. También significativo lo que ha pasado en Santa Fe, donde se ha conseguido la unidad, donde va a encabezar la lista de diputados nacionales una compañera concejal que responde, digamos, al sector de Ciudad Futura, que es el gran sector ganador en las últimas elecciones constituyentes allí en la ciudad de Rosario, donde el peronismo ganó en la provincia de Santa Fe con todos sus sectores, en ese caso fragmentados, acaban en total unidad. A mí me parece que lo que está pasando en Córdoba con Natalia de la Sota es interesante, rompiendo con un eje que ha caracterizado a la política de Córdoba en los últimos tiempos, que es el famoso cordobesismo, que el cordobesismo, la verdad, es un proyecto provincial
que anula una visión nacional de las cosas, y eso es lo peor que le puede pasar al peronismo, solo pensarse desde el ombligo y no pensarse desde el total. Y yo creo que es hora de que el cordobesismo también reciba su merecido. Y la candidatura de Natalia de la Sota es una candidatura brillante, a la que le está yendo muy bien, y me parece que va a dar el batacazo en Córdoba. Así que las perspectivas son buenas. Claro está que el primer mojón de todo este año electoral va a ser el mes de septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las elecciones que responden, digamos, a las secciones electorales provinciales, donde lo que se viene anticipando a menos de un mes de esa elección es que el peronismo va a tener un buen desempeño, más allá de algunas encuestas que en las últimas horas han circulado en los medios oficialistas. Todo indica que el peronismo va a tener un buen desempeño, que va a ganar en septiembre en la mayoría de las secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, va a ganar en el voto global, y que eso también después se va a trasladar al mes de octubre. Bueno, nos estamos yendo, seguimos en la continuidad de Radio Caput. Nosotros lo vamos a encontrar el martes con más Relator Nauta Contraataca aquí en las tardes de Radio Caput. Esperemos que pase la lluvia. Mañana vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Congreso de la Nación, y el jueves lo analizamos aquí en nuestro programa de esta maravillosa radio y de este maravilloso streaming. La vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate.